porfa. Gracias. Es que no lo encontraba, perdonadme, estas cosas que eso. Bueno, pues si os parece bien y no queréis hacer ninguna pregunta antes, pues voy a empezar con la presentación, ¿vale? Voy a... Bueno, pues pues eso, lo que vamos a hablar hoy es de los simulacros, de las entrevistas, pero como estas entrevistas son para un tipo de proyecto que se presentan al acelerador del EIC de Horizonte Europa, pues vamos a pasar, ¿vale?, por 3 puntos. Vamos a hablar primero de los elementos claves de los proyectos que se presentan al acelerador. Después os voy a contar el proceso de evaluación para que tengamos claro en qué momento pues, llega la empresa a la entrevista y el porqué del simulacro y la dinámica y la logística, ¿no? Y qué esperamos de cada uno de vosotros. ¿De acuerdo? Tenemos 3 perfiles distintos, ¿vale?, y complementarios. Tenemos en los paneles, aparece gente que es experta en comunicación, tenemos expertos en negocio, por decirlo de alguna manera, y perfiles más expertos en inversión, con el apoyo además de nuestros compañeros de Invierte. ¿Vale? Para que veáis bueno, que cada uno veréis todo este instrumento y todo este proceso desde puntos de vista diferentes, pero también creo que complementarios, ¿vale? Pues bueno, pues el acelerador, ¿vale? Estamos ahora iniciando un nuevo programa marco que dura del 21 al 27, que se llama Horizonte Europa, en el que se financia la I+D y la innovación a nivel europeo, desde ciencia básica hasta ya proyectos más cercanos a mercado. Y nosotros, dentro del Consejo Europeo de Innovación, es donde está el acelerador, ¿vale? Entonces está dentro de un marco que busca apoyar al innovador en su carrera hacia el mercado, porque Europa tiene, digamos, un problema para conseguir convertir esa ciencia excelente, estos desarrollos tan importantes, en innovaciones de mercado que sean capaces de transformar los mercados y ayudar a los objetivos europeos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Europa. Entonces, en este entorno es donde enmarcamos el acelerador como un apoyo a las entidades para que sean capaces de transformar esas innovaciones en las últimas fases del desarrollo y las primeras de su comercialización, ¿vale? Entonces, dentro del acelerador, bueno, y ya también de todo Horizonte Europa, usamos dos escalas, una tecnológica y otra de negocio. Al final es una forma en la que se quiere definir qué tipo de actividades y qué tipo de proyectos se financian para cada iniciativa. Y dentro del acelerador, pues estamos hablando de proyectos que ya hayan terminado y completado el TRL4, por lo tanto, ese es uno de los cambios, ya ahora sí que puede haber actividades de TRL5 que antes no podían haber, hasta ahora siempre decíamos el prototipo tiene que estar demostrado en un entorno, ahora digamos que se aceptan proyectos un poco más tecnológicamente más inmaduros, ¿vale? Y desde el punto de vista de negocio, digamos que el proyecto tiene que estar totalmente definido en cuanto a sus necesidades, al modelo de negocio, ¿vale? Y lo que se espera es que durante el acelerador se hagan actividades pues, que puedan ir desde primeros pilotos pagados, ¿no?, que te lo paga la comisión, hasta tener ya la satisfacción de tus clientes finales, ¿de acuerdo? El tipo de instrumento, bueno, la comisión, esto es palabrería, ¿no?, como llama al acelerador, lo llama una Innovation and Deployment Action, pero es importante porque en Horizonte 2020 teníamos lo que era el instrumento PYME, que era una acción de innovación, solo una Innovation Action.
¿Por qué? Porque ahí solo pensábamos en la llegada a mercado. Al final del programa empezamos a ver que tenías que plantear cómo ibas a vender, cómo ibas a desplegar y al final ya empezábamos a ver cómo se iba a escalar el negocio. Ahora, esto es otro de los matices, digamos, de las evoluciones, ¿no? Queremos, o sea, solo se buscan proyectos capaces de desplegarse en el mercado, ¿vale? La comisión está buscando negocios que tengan un alto riesgo para el capital privado y que ellos solos no sean capaces de financiar. Estamos hablando de financiar empresas que tengan una propuesta de valor con un alto contenido tecnológico. Recordar el Deep Tech, estamos hablando de tecnologías que sean esenciales para Europa y que tengan capacidad de crear nuevos mercados o transformar los existentes. Siempre hablamos de mercados con un rápido escalado. Y, por supuesto, toda empresa tiene que estar liderada por un equipo que esté comprometido y que, además de comprometido, tenga todas las capacidades. Por lo tanto, no estamos pensando solo en equipos que desarrollen tecnología, sino tenemos que ver que sea un equipo tan completo y tan complementario que permita ese desarrollo de una tecnología disruptiva y unas ventas y un escalado de esa empresa, porque al final lo que busca la comisión son empresas que vendan mucho, que crezcan en empleo, porque es la forma en la que van a revertir esta inversión que están haciendo la comisión en la empresa en la sociedad. Yo invierto 2 millones de euros en una subvención en ti porque quiero que crees empleo, aumentes tu facturación para transformar, ¿no? El mercado y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos principalmente. Otra de las diferencias es que ahora ya no solo lo pueden pedir pymes, veníamos del instrumento PYME, en el que solo eran elegibles pymes, pero ahora se amplía un poquito. Se puede pedir, por supuesto, las pymes, pero también lo pueden pedir a lo mejor personas físicas o jurídicas que se vayan a constituir en empresa o que la vayan a trasladar. Están pensando en un innovador, un investigador que todavía no tenga la empresa montada, pero que quiera transformarla y montarla en Europa, ¿no? Y que lo puedan pedir y no esperar a tenerla en marcha. También la pueden pedir las mid-caps y los inversores en nombre de una empresa, pero en estos casos solo pueden pedir inversión, ¿vale? La oferta, lo que la comisión ofrece, pues es una subvención del 70% de sus costes directos más costes indirectos, de entre $500.000 y 2,5 millones de euros para realizar pues, actividades entre TRL 5 y TRL 8, como son demostraciones, pilotos, certificaciones, digamos todo aquello que el producto pueda necesitar para poderse vender. Y luego da una parte de inversión de hasta 15 millones de euros, pero siempre por debajo del 25% de la empresa, para hacer actividades pues, de ventas, ¿no? En realidad pueden hacer cualquier TRL, pero lo habitual es que piensen en cómo van a escalar el negocio y cómo van a preparar esas ventas, pues despliegue comercial, marketing, preparar las instalaciones para producir, etcétera, ¿no? Todo aquello que ya necesitas asociado, digamos, a las ventas y que no se pueden pagar con una subvención. A estas empresas también se les dan servicios de aceleración del negocio, ¿vale? Ya se venían dando, porque quieren apoyarles no solo financieramente, sino de forma cualitativa con un asesoramiento y un acompañamiento a través de los business coach, de formación, contacto con partners globales para ayudarles a captar clientes, ayudarles a captar inversores, etcétera. Esto ya venía siendo y no se esperan grandes cambios, ¿no? De alguna manera es apoyar para que todo ese ecosistema de innovación se vaya retroalimentando, ¿no? Y fortalezca a las empresas que consiguen un acelerador. Lo que ha cambiado mucho es el proceso para pedirlo y bueno, es bastante confuso. Algunos de los que sois coach creo que ya habéis participado en algún proceso y habéis visto cómo está siendo, ¿no? Entonces está siendo complicado para las pymes
pero bueno, es el que es. Entonces estamos intentando adaptarnos y ya está, y no nos queda otra. Y esperamos que en las próximas ediciones se vaya estabilizando un poco el sistema y bueno, cómo realizarlo. Ahora estamos hablando, ya no es un instrumento típicamente abierto, sino que también hay retos. Retos son temáticas en las que se presenta un proyecto, por ejemplo, un proyecto de salud, pues tiene un topic que se llama Digital and Health. Entonces debería presentarse en ese challenge si es donde más impacto puede conseguir, porque uno de los elementos que se evalúan es el impacto en el topic en el que te presentas. Y tienen dineros diferentes, ahora os lo cuento. Ahora tenemos 4 formas de pedir, digamos, el apoyo a la comisión, 4 tipos de financiación, que también os cuento después. Este año vamos a tener solo 2 cortes de propuesta completa. Veníamos de un instrumento que tenía 4 anuales y pensamos que para el año que viene vamos a volver a 4 cortes por año, pero todavía no tenemos fechas ni confirmación. Y además, una de las grandes también novedades es que se limita el número de veces que una empresa puede presentarse. En cada uno de los pasos del proceso tienes como mucho 2 intentos. Es decir, tú te presentas a una propuesta corta, suspendes, puedes volverlo a presentarte. Si no la apruebas, te tiras 12 meses sin poder volver a presentarte. Lo cual hace que, bueno, que la empresa tenga que elegir mejor el momento en el que se presenta. Y en el pasado veíamos muchas empresas que volvía a intentarlo una y otra, ¿no? Pues había empresas bueno, que se presentaban al proceso 10, 15 veces, lo cual, bueno, pues era una sobrecarga y muy pocas veces lo conseguían. Más allá del segundo o tercer intento era muy limitado. Entonces la comisión lo que ha querido hacer es decir, bueno, estas empresas, en lugar de que estén todo el día volviéndose a presentar, pues lo limitamos para que piensen y paren cuál es su proceso y por qué no encaja. Lo que os decía, tenemos unos topics que son abiertos, que este año tenemos 600 millones de euros aproximadamente entre subvención e inversión, en el que pueden participar cualquier temática, y tenemos unos challenges que son Digital and Health y Green Deal, ¿vale? En el Green Deal y en Digital and Health tenemos 500 millones de euros entre subvención e inversión, ¿vale? Lo que os decía antes, hay 4 formas de pedir apoyo a la comisión, ¿vale? Tenemos el blended, que es la financiación mixta en la que la empresa pide subvención e inversión, en el que tiene que estar detallado no solo qué actividades tienes que hacer con la subvención para llevar a mercado, sino cómo vas a escalar y cómo vas a pagar, esa necesidad financiera, cómo lo vas a financiar. Y le pides a la comisión inversión. Luego hay una posibilidad de pedir solo inversión. Esto es la única opción para las mid-caps y los inversores y los proyectos que estén en marcha del periodo anterior. Un proyecto, por ejemplo, que hubiera pedido solo subvención en 2020, pues ahora se puede presentar, pero solo puede pedir inversión, no puede pedir otra vez el grant. Si ha terminado, es un proyecto nuevo. Y luego tenemos, digamos, una nueva modalidad pensada en proyectos, digamos, TRL5, por ejemplo, bueno, a lo mejor en un TRL6, en el que haya un hito por el que le sea imposible cuantificar y describir adecuadamente esa escalabilidad. Imaginaros que necesitáis el resultado de un ensayo para saber si tienes que ir por una vía o por otra. Entonces, el coste de ese escalado es totalmente distinto. Ese hito te marca, ¿vale? Si merece la pena seguir adelante o no. Entonces, en el Grant First, lo que hacen las empresas es decir, necesito una subvención hasta este punto
y ahí ya voy a ser capaz de decirte cómo voy a financiar mi escalado. Tengo mucho potencial, pero todavía hay mucha incertidumbre. Y en ese momento dirán, pues tengo capacidad de financiar yo solo el escalado y te pido un grant only porque tengo el dinero para hacer esa capacidad financiera necesaria, o te pido el blended, te pido la inversión y entonces me convierto en un blended, ¿vale? De estas 4 opciones, digamos que tenemos principalmente las 3. De Invest Only no hemos tenido ninguna mid-cap, ningún inversor, entonces creo que no hay ningún proyecto en marcha. Y si no, Lucía, de los españoles, ¿vale? Quizá no recuerdo bien ahora las estadísticas, pero creo que no había ninguno de Invest Only en este corte. Estas son las características de lo que es el acelerador. Ese proceso que os he dicho que cambia mucho, vamos a revisarlo con un poquito de detalle. Ahora es un proceso, digamos, en 4 fases, ¿vale? Una primera fase es como un screening, es una propuesta corta que está siempre abierta, en el que se evalúa remotamente por 4 evaluadores. Presentas un vídeo, presentas una propuesta corta y un pitch que se evalúa remotamente, y si 2 o más evaluadores dicen que merece la pena seguir adelante, pasas a desarrollar tu propuesta completa en una plataforma de inteligencia artificial de la comisión y reciben el coaching, ¿vale? Que he comentado antes, que alguno de vosotros sé que ya lo habéis realizado alguna pyme. En las fechas de corte, tú te presentas a la propuesta de la evaluación, la evaluación de la propuesta completa. En este caso, ahora estamos pensando que el 16 de junio cerró el primer corte de la propuesta completa, y ahí son las empresas que ahora van a ir a la entrevista la semana que viene, ¿de acuerdo? O sea, dentro de un par de semanas. Y de esto, pues tenemos 2. Igual, aquí también tenemos las 2 oportunidades. A la segunda vez que intentas una propuesta completa, tendrías que estar un año sin volverte a presentar. Y en caso de que ahora se llama Go, ahora no hay una nota, ¿vale? Eso también es importante. Ahora no quieren que haya 14, 13,20, o sea, 14,20 sin ir a entrevista. Quieren que el que sea bueno y que merezca la pena ir al jurado, que vaya directamente con el Go. Y el paso 4 sería la entrevista, que es un poco por lo que estamos hoy todos aquí, ¿vale? Luego, bueno, hay un quinto paso que digamos que aquellas empresas que hayan pedido la inversión, el blended o la parte de Invest Only, tiene que negociar con el fondo del EIC ese componente. Entonces, tiene que realizarse un due diligence para poder hacer una propuesta de inversión que pasa por distintos comités antes de aprobarse y poder redactarse y formalizar la inversión por los abogados. Este proceso está siendo un poco largo y en algunos casos complicado. ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Pues que la comisión, el fondo del EIC está entrando de 2 formas. Está entrando en capital cuando la empresa tenía una ronda cualificada en marcha, y lo que está haciendo es acompañar, ¿vale? Porque el fondo acepta el due diligence y los términos de la ronda y acompaña hasta pues 1 a 1 en el capital que estén movilizando en esa ronda cualificada. Y en cambio, cuando no estaba en marcha una ronda, está ofreciendo una nota convertible. En este caso es el fondo del EIC el que realiza el due diligence, y en general estamos viendo que está ofreciendo a las empresas una primera parte como un crédito convertible a la firma, y luego condiciona la segunda liberación del capital a que la empresa sea capaz de movilizar una ronda cualificada mínima con un importe determinado. Dependiendo del estado de la empresa, el mercado y el riesgo, pues está ofreciendo cosas diferentes, pues intereses de entre el 5 y el 10%,
periodos para esa ronda cualificada de conversión entre 12 y 18 meses o descuentos del 15 hasta el 20%. Pero esto, ya digo, es case by case y depende de la empresa y de las negociaciones con el fondo de EIC. Los que os interesa la parte de inversión, os recomiendo, como luego os voy a enviar la presentación, que le echéis un vistazo a la guía de inversión de Horizonte Europa, porque detalla con mucho más detalles todo lo que os he contado así un poco de forma general. Al final, además de todo esto, el fondo del EIC quiere poner unos mecanismos para conseguir atraer capital a aquellas operaciones que vengan sin él. Habrá casos en los que la empresa ya tenga una ronda en marcha, entonces acompaña, no necesitan apoyos, pero en esos otros casos en el que la empresa sea un poquito más inmadura y necesite el apoyo, pues poderles ayudar. Contaros un poco las estadísticas para que veamos, hay pocas propuestas, la propuesta completa se presentaron unas 800, ¿vale? Como os comentaba antes, el 72% era el blended, por eso lo llamamos por defecto, el 17% era grant only y el 11% grant first. No había pedido nadie solo financiación, ¿vale? De estas empresas que se presentaron a la propuesta completa, o sea, habían pasado a la propuesta corta más de 1.500, pero solo les dio tiempo a preparar una propuesta en condiciones 800 y otras decidieron no presentar y dejar este instrumento. ¿Y qué tenemos ahora como estadística de cara a la entrevista? Pues que solo han llamado a 130 empresas, de las cuales tenemos 12 más una, vamos a decir más una porque ha habido un periodo de alegaciones y sabemos que una empresa española ha entrado, no sabemos cuántas de otros países, o sea que estos números son los que teníamos oficiales, quizá al final pues tengamos, o sea, sabemos que tenemos más de 130 en entrevistas, igual que sabemos que una española ha conseguido en esas alegaciones entrar y que les llamarán a las entrevistas, ¿vale? No hay ninguna mid-cap, no hay ninguna persona natural, como os he comentado, o sea, hay 130. Y la comisión en principio reservaba 3 semanas para entrevistas, pero como han llamado a menos, también por un tema de la negociación del acuerdo de adhesión de Suiza, que hace que las empresas suizas hayan quedado fuera porque no lo han firmado. Entonces, solo la semana del 13 y del 20 de septiembre es cuando en principio van a realizar las entrevistas planificadas. ¿Quiénes son? No se ve muy bien, me acabo de dar cuenta. ¿Quiénes son los que más propuestas han presentado? Pues Francia, Alemania y luego, bueno, Francia pues 21 y en cambio, por ejemplo, España 12 y 12, ¿vale? Estamos como pues, de las 800, pues... no, estos son los resultados de las llamadas entrevistas, perdona. De las 130, pues 12 hay españolas. Por temáticas, bueno, esto es lo que ha hecho es que solo tengamos 12 empresas y que esta vez, por ejemplo, solo tengamos 3 paneles y muchos menos expertos que os hemos convocado. Luego os lo cuento por qué. Además de las propuestas llamadas entrevistas, digamos, las keywords que definen al presentarse son mayoritariamente 47 de los 130 de salud, tenemos de temas de ingeniería, tecnología 19 y de ICT otras 19. Como podéis ver, salud, incluso biotecnología, que muchas veces están relacionadas, es una temática que por sus necesidades a largo plazo y grandes necesidades de inversión encaja muy bien con este instrumento y aquí se ve plasmado por qué hay tantas. Y finalmente a lo que hemos venido, al simulacro, ¿no? La entrevista es muy continuista, no hay grandes cambios.
pero para los que no lo conocéis mucho. Va a seguir de momento siendo online, por lo tanto nosotros seguimos haciendo el simulacro online. El día que cambien a presencial, pues tendremos que plantearnos hacerlo de la misma manera para apoyar a las empresas. Hay un máximo de 6 miembros de un jurado que está formado por innovadores, expertos, emprendedores e inversores. Siempre hablamos de gente senior y que tenga mucha experiencia en estos ámbitos. No hablamos de gente que esté en el día a día de la dirección de un proyecto de innovación, sino un poco por encima y una visión más estratégica. Y además como oyentes, participan en las reuniones gente del fondo del EIC y los program managers, que es una figura temática, ¿no? Que está definida dentro del contexto del EIC, pero principalmente de momento muy en otros instrumentos, pero que al ser temático pues participa para entender y poder hacer una visión global de cada una de las temáticas. Y como os decía, ahora en septiembre tenemos el primer ronda de entrevistas y para el corte de octubre nos han dicho que previsiblemente serán para principios de 2022. Todavía no tenemos las fechas. Intentaremos en la medida de lo posible iros informando a todos de las fechas para que lo tengáis en cuenta, pero somos conscientes de que los cambios en cualquier momento pueden realizarlos por necesidades, ¿vale? Todavía no tenemos la fecha para el cierre de octubre y, por supuesto, no tenemos ni para el año que viene, que esperamos que nos las publiquen a partir del otoño. ¿Cómo es nuestro simulacro? Bueno, pues nuestro simulacro lo que busca es que la empresa se enfrente a lo que se va a encontrar en Bruselas, ¿no? Entonces, cuando empieza, bueno, pues cada uno de los moderadores normalmente pues somos Lucía, Luis, José Manuel, que es un compañero nuestro, nos ha apoyado, Guillermo Álvarez, gente de CEDETI, que hace de moderador y ayuda a que sea una dinámica homogénea para todas las entidades. La empresa, bueno, pues se le explica a la empresa, ¿no? Cuál es el funcionamiento, luego tienen 10 minutos para hacer su pitch, que ya ha sido presentado, y lo presentan en inglés, por supuesto, porque es como se hace en Bruselas. Y lo que siempre hacemos es dejarles de terminar, ¿vale? Pero contamos el tiempo para que les sirva de ensayo, de forma que puedan ir ajustando el mensaje de cara a la entrevista de Bruselas, donde no se les permite pasarse de tiempo. Luego tenemos hasta 30 minutos de preguntas y respuestas, también es en inglés, porque la entrevista de Bruselas es en inglés, en la que preguntaríais los expertos de negocios y de inversión, buscando aclarar elementos que nos hayan quedado suficientemente claros, buscando fallos o buscando cosas que podáis ver que le falta en su mensaje, ¿vale? Los que sois expertos de comunicación no tenéis que hacer preguntas, tenéis que fijaros y ver no solo cómo ha hecho ese pitch en inglés y cómo ha sido su lenguaje corporal, sino cómo han respondido, cuál ha sido su postura hacia esas preguntas y esa respuesta, cómo es un equipo, si realmente muestra que son un conjunto, porque, perdonad, creo que no lo he dicho, a la entrevista pueden ir hasta 3 personas de la empresa. Y es recomendable que vayan los 3 o 2. En el formato online es más difícil ver esa cohesión, ¿no? Pero hay que también intentar ver cómo interactúan. Y esto es lo que hay en Bruselas, ¿no? En Bruselas hacen su pitch, sus 30 minutos de preguntas y respuestas y se van a casa. Y luego nosotros lo que incluimos son 30 minutos de feedback. Esto ya normalmente lo hacemos en español. Bueno, en algún caso hemos tenido alguna empresa que el CEO era inglés y bueno, pues nos vamos adaptando, ¿no? Primero hacemos el feedback de comunicación, en el que los que actuáis como expertos de comunicación les transmitís todo aquello que habéis identificado
Y luego ya empiezan el feedback de los expertos en negocio e inversión, ¿vale? ¿Cómo hacemos esta dinámica de preguntas? En online, o sea, cuando estábamos presencial es un poco diferente, pero al ser online intentamos hacerlo más organizado para que sea más sencillo, que todos sepamos cuándo vamos a preguntar, ¿no? Entonces los moderadores van dando paso a los expertos, muchas veces lo podemos hacer con el chat, porque así estamos como preparados. Normalmente nos gusta que haya dos turnos de preguntas, por lo tanto pedimos que haya un par de preguntas por expertos para que todos podáis preguntar y luego aclarar si hay algo más. Y lo normal es que, como hacemos una agenda por panel, pues seguir más o menos el orden de esa agenda para que sea más sencillo, ¿no? Que todos estemos organizados. Sobre todo al ser en online lo hacemos un poco más restringido y menos, nos adaptamos un poco menos a la dinámica, porque si no es un poco más caótico, ¿vale? Pero siempre somos flexibles, ¿vale? Si uno necesita preguntar, lo pide y no hay ningún problema. Estas normas son internas para que funcione mejor, pero no son imprescindibles. Sobre cómo hacer el feedback. Sí. Un par de preguntas previo a esto. En la estructura de pitch que tienen que hacer, ¿tienen o sea, el pitch que ellos presentan en 10 minutos tiene que tener alguna estructura definida que cubra distintos aspectos? Por ejemplo, se dice tecnología, no hay plantilla, o sea, no hay ni plantilla, ni definición, ni vosotros les dais una guía de qué tienen que presentar, Sí. porque 10 minutos, o sí que tienen un esquema en el que básicamente hay, pues yo qué sé, tienes que ver pues lo típico, ¿no? Pues distintas cosas, o es libre el formato ahí. El formato es libre. Nosotros lo que sí que les decimos, elementos que recomendamos que incluyan, pero no todos contactan con nosotros en la propuesta completa. Entonces ese PowerPoint es lo que no lo pueden ya cambiar. Lo que hayan presentado en la propuesta completa es lo que van a presentar ahora. Entonces, o sea, el PowerPoint ya lo tienen hecho, ya lo tienen enviado y es parte de la propuesta. Y a partir de ahí, lo que cuenten, pues como sea. lo que hay. Pero claro, el PowerPoint al final es tu apoyo visual. Entonces lo que nosotros les decimos es que no hay un límite de hojas, pero tienen que ser capaces de contarlo en 10 minutos. Por lo tanto, tienen que ser conscientes de que transmiten esa información, ¿no? En 10 minutos. Por ejemplo, en la propuesta corta sí que hay una limitación de 10 slides, ¿vale? Pero ahora no, ahora pueden presentar lo que ellos quieran. Nosotros les recomendamos, por supuesto, que en la empresa, el equipo, el modelo, la innovación, el producto, que enseñen el producto, el mercado, tamaños, competidores, qué tienes que hacer para llegar a mercado, cómo te vas a financiar, cuánto dinero pides, para qué. Y no sé si he dicho el equipo, porque el equipo es súper importante. Y vamos, digamos que nosotros sí que tenemos un kit que les vamos enviando a las empresas que contactan con nosotros. Y en nuestras presentaciones lo decimos, pero no hay un formato establecido. Cada uno puede contar lo que quiera, ¿vale? Y otra pregunta, en el formato de preguntas, en la comisión ellos también tienen 30 minutos, o sea, en la comisión se van a enfrentar a 30 minutos de preguntas, ¿no? Para ser evaluados, para ver si pasan. En el formato de respuesta que tienen, ¿están acostumbrados a hacer, o sea, a una pregunta concreta responder en concreto, o eso es parte del análisis también? Porque hay veces que se enrollan mogollón, o sea, que no sé qué es mejor para ellos desde el punto de vista si someterse a más preguntas y contestar muy a la pregunta, muy en directo y responder, si eso se evalúa y que te hagan más preguntas o pueden enrollarse y contarte ahí lo que sea y hacen 2 preguntas. No, nuestra recomendación, de hecho siempre es una de las cosas que les decimos a las empresas, es que contestaciones breves, para que no tengan miedo de que el experto repregunte, ¿no? ¿Por qué? Porque es peor, o sea, es mejor que los expertos puedan decir todas sus preguntas, que no que se queden con dudas, y si tienen una duda de tu respuesta porque no ha sido suficientemente amplia o les queda una duda, te van a volver a preguntar. Entonces, que no tengan miedo. Este es un problema que tenemos los españoles, que nos enrollamos mucho, somos poco concretos y directos, ¿no? Entonces, en eso insistimos mucho al comienzo,
Por favor, respuestas cortas. No tengáis miedo, números concretos, datos específicos, que no, bueno, y el además no, cortarlo, porque eso es peor para ellos. Ok, entendido. Ya me imaginaba, pero por confirmar. Sí, Gracias. sí, perfecto, ¿no? Sí, el objetivo de hoy es este, que todas estas dudas nos las podáis ir contando y que lo escuchéis todo, ¿vale? Como decía, ¿alguien más tiene alguna duda más? Bueno, pues continúo entonces. Como decía, el feedback de comunicación, que está muy relacionado con lo que nos acabas de preguntar, el PowerPoint no se puede cambiar. Entonces, no hacer comentarios sobre el PowerPoint porque muchas veces les pone nervioso, ¿vale? Hay que tener especial atención, pues lo he comentado antes, cómo presentan, cómo reaccionan a las preguntas, que no estén a la defensiva, cuál es esa relación entre el equipo y cómo interactúan, cómo se pasan la palabra, que no parezca que uno es el único que den imagen de equipo, que se complementan y que saben cada uno de qué parte es responsable. Y en el feedback, como os he dicho, sois los primeros que dais ese feedback. Siempre nos centramos en las fortalezas porque hay que conseguir empoderarlos, ¿no? Que salgan bien, digamos, no hundirles por muy mal que lo veáis. Pero siempre hay que identificar elementos de mejora y siempre a corto plazo. Pensar que en nuestros simulacros por los tiempos es la semana de antes de que empiecen las entrevistas. Entonces tienen cierto margen de ensayo, pero no pueden cambiar todo, ¿vale? Entonces siempre habrá cosas que a corto plazo puedan mejorar y eso es lo más importante, ¿no? Y por supuesto, ahora que estamos en este periodo de presentaciones online, cualquier recomendación que veáis que es interesante, pues también transmitírselo, porque bueno, muchos ya nos hemos adaptado en este año y medio que llevamos en esta situación, pero sigue siendo cierta limitación estas presentaciones online. Para terminar, temas administrativos, ¿no? Porque bueno, este servicio que nos dais, pues tenemos una compensación económica. Entonces yo necesito, todavía no me ha dado tiempo y perdonadme porque sé que alguno no os he contestado porque no me ha dado tiempo. Me tenéis todos que enviar vuestra ficha de experto con el certificado del banco o la ficha de experto firmada, pero la ficha de experto siempre la necesito, ¿vale? Y luego para cada simulacro en el que vengáis, os vamos enviando una declaración de confidencialidad, porque todos sabéis que todo lo que se hable en estas reuniones es confidencial y solo podéis utilizarlas para lo que es el objetivo, que es ayudar a las empresas. Y os enviaré un recibo del servicio que también me tenéis que devolver firmado para que yo con esta documentación tramitamos el pago. Además, tenéis que hacernos un feedback de cada sesión, sesión en inglés, de cada empresa. Es un feedback que nos haréis a través de Microsoft Forms, que os enviaremos en cada simulacro, y hay que rellenar uno por empresa y por experto. ¿De acuerdo? Para terminar, ¿qué mensajes nos estamos viendo? ¿Qué tiene que quedar claro? La Comisión busca empresas que desarrollen tecnologías estratégicas y que ayudan a mantener la soberanía europea. Y hay que dar especial atención a lo que es todos los aspectos de propiedad intelectual y asegurar que esa innovación puede utilizarse y que tiene ese FTO significa Freedom to Operate. Significa que no hay una limitación porque no estás incumpliendo una patente o no estás, que te estás protegiendo adecuadamente para poder explotar tu producto. Y además buscan equipos que transmitan esa capacidad de escalar el negocio. Como he dicho antes, no solo hablamos de llegada a mercado, sino de escalar. ¿Para qué? Pues para coinvertir si ya tienes capital privado o convertir a la empresa en invertible. Es decir, yo meto una subvención y acompaño en una ronda en un futuro porque bajo el riesgo que tiene hoy tu empresa,
para tener ese producto y así te hago atractiva al capital privado. Perdón, Nada Esther. más. Sí. Otra pregunta. ¿En las tecnologías estratégicas hay definidos unos verticales de cuáles son para Europa? No. 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 O sea, es genérico, pero son estratégicas. Vale. Claro, no tiene, sí, bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Que siempre, digamos, nos hacemos en un listado. Y al final lo que estamos viendo es que esas tecnologías depende mucho del experto y del área. Pero en cualquier caso, por ejemplo, ahora la inteligencia artificial es una de ellas. El quantum technology es otra que está clara, pero esto va cambiando y no hay no hay una definición. Vale, y bueno, para terminar, para que tengáis documentación, pues si en algún momento queréis tener más detalle, aquí tenéis distintos links a distintas documentaciones. Esta es la plataforma, hay una guía, hay un programa de trabajo, hay preguntas y respuestas y lo tenéis todo aquí, ¿vale? Y finalmente, a mí ya me tenéis más vista porque he hablado con muchos de vosotros y he liderado este proceso, pero somos un equipo de 3, con el apoyo además de compañeros y jefes de CEDETI que trabajamos para el éxito del acelerador, Lucía Íñigo y Luis Guerra, que, bueno, que están hoy con nosotros. Y ahora, pues me gustaría que, como ha hecho Verónica, empecéis a hacer preguntas, dudas. No sé si Yo Luis... tengo una pregunta. ¿Puedo? Soy Inmaculada. Sí, Inmaculada, adelante. Mira, para mí es una gran duda de las 4 formas. O sea, puedes volver a la diapo, a la slide de las 4 posibilidades que tienen las empresas. ¿Sabes cuál te digo, no? Sí, sí, sí. Esa. ¿Podrías definir ahí más o menos los TRLs? Porque has hablado un poco en el Grand First, ¿no? Sí. Que entiendo, es una empresa que no puede tomar una decisión sobre cómo va a entrar al mercado porque tiene, pues yo qué sé, un proyecto, una investigación, unas pruebas clínicas, algún tipo de hito, ¿no? Que les va a indicar ir para un lado o para otro, ¿vale? No sé, ir a un B2C, ir a un B2B, no lo sé. Pero Grant Only, Investment Only, Blended empieza desde el TRL 4 hasta el final del mundo. ¿Cómo es? Porque la Blended es la que lleva las dos, ¿no? La Grant y el Investment. Sí, a ver. Entonces, empezaría en un TRL 4 y ¿dónde termina? ¿Y desde cuándo lo puedes pedir? O sea, ¿lo tienes que pedir cuando estás incipiente o lo puedes pedir cuando estás en un TRL 7? ¿O para eso tendrías que pedir Investment Only? ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, mira, en realidad cualquiera de estas cosas tú lo puedes pedir cuando tienes terminado el TRL 4. ¿Qué ocurre? Que cuando tú estás haciendo actividades a lo mejor de TRL 5 es más fácil que tengas ese hito de valor, entonces creemos que los Grand First van a estar en TRLs un poquito más bajos, pero eso es una creencia, ¿vale? Que no tiene por qué, porque por ejemplo, en temas de software, tú pasas de un TRL 5 a un mercado mucho más rápido sin necesidad de estos hitos de valor. Entonces, en realidad, tú puedes pedir cualquiera de estas 4 opciones siempre que tengas el TRL 4 terminado, ¿vale? ¿Hasta dónde? Pues hasta que puedas escalar el negocio. Lo que pasa es que con las limitaciones del 25% y con tu planificación de cómo vas a financiar el escalado, ¿vale? Porque en el Grant Only tú no pides inversión, pero tú tienes que demostrar que tienes esa capacidad de realizar el escalado. No significa que no vayas a escalar, sino que lo financias tú. Bien porque tú ya tienes tus inversores, bien porque quieres que te acompañe la comisión, pero tienes que escalar igualmente, ¿vale? O sea que en el Grant Only, vamos a decir, tú tienes tu producto terminado, ya tienes acceso, ya tendrías acceso al mercado y tienes que demostrar lo que antes no pedían, que es decir,
cómo voy a vender y hacerme una empresa súper rentable, vamos a decir, ¿no? Claro, digamos, con esta subvención tú terminas tu producto y en ese momento, pues imaginaros que es un software que no necesitas escalarlo, grandes gastos de escalabilidad, ¿no? Como una fábrica y demás, y que tú puedes con tus ventas actuales financiar el escalado, pero no eres capaz de financiar todavía el desarrollo de este producto, ¿no? Entonces tú pides un grant only y dices, con este dinero llego al punto en el que a partir de ahí yo con medios propios o porque tengo un inversor, ahí ya soy capaz de financiar el escalado. Entonces solo necesito que la comisión me dé la subvención para terminar mi producto. Ya pero lo que no entiendo es, vamos a ver, ahora se ha ampliado, si yo no me confundo, hemos ampliado, porque antes toda la parte de comercialización como que la comisión lo dejaba un poco fuera, ¿no? O sea, tenías el producto ya hecho y tenías un escarceo con el mercado, pero no estaba tan interesado en financiar lo que es la multiplicación de tus ventas del producto. Y ahora eso sí está incluido en las ayudas. Ahí va mi pregunta. Yo podría pedir un grant o una empresa podría pedir un grant solo para la inserción, para lo que es el producto, el proceso de comercialización. ¿Podría pedir esa ayuda además de levantar una ronda? No, en el grant las actividades de comercialización no son elegibles. Para eso necesitas pedir inversión. O sea, en eso el es grant inversión. se financian actividades de I+D avanzadas, por decirlo de alguna manera, de pruebas con clientes, de TRLs alto, pero no de comercialización. No de Entonces ya entraría el TRL9 en adelante, entraría en todo lo que es blended, vamos a decir. Es la inversión o la continuación del proyecto que tú habías dicho que hay una nueva opción, vamos a decir. Claro. Sí, pero tú, por ejemplo, también podrías empezar actividades de TRL9. Por ejemplo, si tú quieres empezar a vender un producto que tienes que montar una fábrica que tardas un año, Sí. esas actividades de TRL9 las puedes necesitar iniciar un año antes. Sí. ¿Vale? Entonces, no significa que sea secuencial. Pueden ser en paralelo ciertas actividades. Vale. Y bueno, el acelerador ya siempre ha hablado del escalado, pero cada vez va siendo más necesario definir adecuadamente el escalado. Gracias. Esther, tengo una preguntita. ¿Puedo tirar adelante? Hola, soy Ramón. Sí, mira, relacionado también con el tema de financiación. Yo he tenido oportunidad de ver algunas ya SRs de los proyectos de junio, ¿no? Entonces he visto cómo los evaluadores están hablando del tema de Venture Capital y de fondos de inversión, ¿no? Entonces ahí se me presenta una duda que tiene que ver con un poco con la narrativa que ponemos en las propuestas o que ponen las empresas en las propuestas y con las contestaciones que vamos a dar en los interviews. Y tiene que ver con el tema de qué tipo de atractividad o apetito demostramos de los fondos de inversión. Es decir, la dinámica sería, y el LACI sirve para mejorar el proyecto de tal manera que el capital privado se acerca y se interesa. Pero durante la entrevista nos pueden preguntar si ya tenemos contactos con fondos de inversión, lo cual está muy bien, pero si ese contacto ya es un contacto muy firme, entonces te pueden contestar que ya no hace falta el dinero público. Entonces, ¿cómo hacemos para el rol del VC en esta fase en la que estamos, ¿no? ¿Cuál sería la narrativa correcta? Porque esto sea un tema recurrente en la mayoría de entrevistas y también lo es en la confección de la propuesta. ¿Me entendéis, no? La pregunta. Luis. Sí, efectivamente, es una pregunta recurrente. Es decir, al final, ten en cuenta que al final las dos opciones que ha dicho Esther de coinversión que busca el fondo, una de ellas es lo que tú me estás contando. Es decir, yo ya estoy, digamos, teniendo una ronda en marcha y lo que hago con el EIC es completar esa ronda, ¿vale? Al final esa es el modelo 1 de inversión que está teniendo el EIC y en esa parte de la ronda que completo hay una parte que es subvención porque tengo todavía actividades del TRL5 al TRL8 que todavía no tengo hechas
y otra parte que es de inversión, el TRL9, actividades TRL9 de comercialización, que ya estoy completando parte que ya tengo potencialmente interesados actores privados. Para mí, tal como está evolucionando esto y viendo las primeras operaciones, donde el EIC se está sintiendo más cómodo es en acompañar esas operaciones, ¿vale? Es decir, mis sensaciones, viendo un poco los jurados, viendo un poco además las condiciones que están pidiendo a las operaciones que van con convertibles, es que para ellos el modelo cómodo o el modelo más interesante para ellos, donde creen que pueden aportar más valor, es esa coinversión de acompañando a un fondo privado, con lo cual ese acercamiento de fondos pues es una respuesta más que deseable, ¿vale? Es decir, si ese es el caso, si ya ha habido contactos con esos fondos y ya, digamos, conversaciones avanzadas, yo creo que la contestación iría por esa vía, es decir, oye, pues mira, ya tenemos contactos, están interesados en invertir, tenemos que acabar de cerrar los términos, estamos, digamos, haciendo esta ronda, pero obviamente la necesidad de ese grande es necesario para este tipo de actividades, TRL es 5 o 8, el que sea, y tenemos este dinero no comprometido, pero bueno, interesado, que donde el EIC puede acompañar, ¿vale? Entonces esa ronda, el ticket necesario es demasiado grande para esos inversores que tenemos y necesitamos ese push extra del EIC. Para mí sería el escenario más ideal, no la palabra no es ideal, no, más buscado, digámoslo así, tal como está montado a día de hoy el fondo del EIC. Por nuestra experiencia previa con empresas españolas no suele ser el caso, ¿vale? Suele ser el caso de que en algunos casos tengan inversión privada, algunas rondas sí. Suele ser el caso de que todavía no tengan comprometido ese dinero del fondo, fundamentalmente porque le faltan actividades de TRL5 a TRL8 y el fondo todavía no quiere comprometerse. Y en muchos casos, por lo menos en el año y medio que llevamos de prueba, prácticamente yo creo que todas las empresas españolas que han ganado esto han acabado en un convertible, ¿vale? Cuya lógica es diferente, claro, es decir, yo necesito llegar a este hito, soy potencialmente interesante, pero hasta que no esté en este hito tecnológico, este nivel de madurez, pues el fondo no va a poner. Sí que puedo tener fondos SID, sí que puedo tener inversores que ya tengo en mi empresa, que quieren seguir apostando por mí, pero todavía no estoy preparado para dar el siguiente salto, porque necesito ese punto para que entren inversores externos a mi empresa, que es lo que la comisión considera como siguiente ronda, ¿vale? Para entrar acompañando. La recomendación que yo he hecho en estos casos y la narrativa que he empleado es decir, bueno, sí, tenemos ya aproximación a fondos, además hay letter of intention o lo que sea, pero hay que ser muy específico en qué hitos van a hacer falta para que ese fondo entre. Y entonces cualificamos un poco la respuesta. Es decir, hay una serie de hitos que no los hemos podido conseguir hasta ahora y que el dinero del EIC para conseguirlos. Entonces queda claro cuál es la barrera para que el fondo de inversión entre. Y a partir de ahí, pues sí, os damos el dinero y a partir de ahí entra el inversor privado. Entonces, ser específicos en esos hitos que vamos a acelerar y que van a ser el green light y el go para el fondo de inversión. Lo vería yo por ahí. Que además ahora ten en cuenta que la propuesta que están ellos preparando, esos hitos están metidos, ¿vale? Al final la plataforma nueva les obliga a meter una serie de hitos, tantos de TRLs como de negocio, donde efectivamente pueden apalancar ese discurso. Perdón, aprovecho y hay otra cuestión, y es que yo también me he dado cuenta de que solo que haya un no-go en la full proposal, parece ser que no vas a entrevista. Tienes que ser los 9, tienen que estar en verde, ¿no? En go. Sí. Cosa que los evaluadores no sé si sabían. No sé si lo sabían o no, pero lo que es verdad es que ha generado o está generando bastantes, no sé si problemas, ruido. Al final, como sabéis, ahora las empresas reciben la evaluación de todos los expertos sin tratar, ¿vale? Es decir, tal cual lo que el experto escribió en su momento lo reciben tanto sea go como sea no go. Y bueno, pues cuando recibes toda la información del experto, pues siempre hay discrepancia de opiniones, ¿vale?
Entonces, bueno, estamos ahí gestionando un poco lo que decías al principio de que había habido algunos casos que las evaluaciones se habían rehecho. Bueno, pues, este proceso de ley ahí sí está totalmente a medias. Entonces, bueno, hay cosas que se irán mejorando con el tiempo. Sí. A ver, tenemos unas manos levantadas, ¿vale? Voy a ir con ellos para que veo que están entrando. ¿Sara? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mira, las he puesto en el chat porque he pensado que a lo mejor otros también tendrían las mismas preguntas, pero como no he hecho esto hace tiempo, entiendo que el objetivo nuestro no es asesorar en qué tipo de financiación tienen que pedir y todo esto, sino el objetivo es saber cómo comunicar mejor en un pitch que ellos van a hacer, ¿no? Y cómo ser más convincentes, qué aspectos mejorar, si hay algo de contenido que pueden hacer verbalmente que no está en la presentación, en la PPT. Es esto, ¿no? El objetivo nuestro, hacerlos convincentes. Sí, piensa que este es el último paso de la evaluación, ¿no? En la evaluación remota han dicho que es un proyecto bueno, pero puede tener alguna cosa que hay que validar, ¿vale? Y para esa validación la hace el jurado. Entonces el jurado identifica puntos que pueda considerar que hay que aclarar y para eso hace sus preguntas. Dependiendo de las respuestas, pues si no han quedado claro un tema de negocio, pues hace preguntas de negocio. Eso es lo que ocurre allí. Entonces, nuestro objetivo es ayudarle, pues si no han comunicado adecuadamente cuál es el modelo de negocio o no te han dado una respuesta clara, pues ayudarle en todos esos aspectos, ¿vale? La financiación ya la han pedido ellos y ya han decidido qué quieren y ya se ha evaluado remotamente y aparentemente son proyectos buenos. Eso no significa que no haya... Nosotros ahí no nos tenemos que meter en si han pedido esto o aquello, lo que tengan que pedir, ¿no? Y no tenemos que dar feedback de este tema concreto. No, pero también es verdad que en algún caso, imagínate que una empresa para un escalado ha pedido $500.000 de euros y tú le dices, y ves que es completamente incoherente. Pues a veces ayudarles a tener una respuesta, porque esa pregunta es posible que salga en Bruselas. Claro. Entonces tú le dices, o sea, Entendido. el feedback es cuando hablas y dices, mira, es que esto no es creíble. Tienes que preparar una buena argumentación, ¿no? Y a veces, en el tiempo que tenemos, porque no nos da tiempo a más, en esa media hora, pues a veces buscamos un argumento a ese punto que es un punto muy débil y buscas la mejor forma de defenderlo. Entonces es un poco como un mix, depende del caso, el case by case también afecta aquí, pues podemos estar en la situación de necesitar, ¿no?, ver puntos débiles y buscarles argumentos que puedan soportar y establecer una estrategia adecuada. El tipo de financiación, pues normalmente lo hacemos con tan poco tiempo que no tenemos ni la propuesta y, digamos, el jurado sí que tiene acceso a la propuesta, entonces van mucho más preparados que nosotros, ¿vale? Eso es lo que os quería preguntar. ¿Nosotros qué preparación tenemos? ¿Tenéis documentación previa? ¿Tenéis las preguntas que han hecho los expertos en las que hay que incidir en el simulacro? ¿O cuál es el punto de partida? Y luego también mi última pregunta, que tampoco no quiero acaparar, perdonar, es lo que tenemos que el formulario a rellenar después, ¿no? ¿Cuál es vuestra expectativa? Las dos preguntas son estas: ¿cómo nos preparamos y lo que hay que producir? Bueno, prepararos, no, o sea, intentaremos, o sea, siempre enviamos las agendas pues con unos días, dependiendo de cuándo haya sido. Por ejemplo, ahora pues seguramente el lunes enviaremos la agenda, veréis las empresas que os pueda haber tocado, ¿no?, a los que os hemos llamado, que también ahora quiero hacer y digamos que pues podéis ver la web y demás, pero no tenéis la propuesta, no tenemos acceso a ella, ¿vale? En muchos casos no tenemos ni el pitch. Y os enfrentáis a lo que os presenten, ¿vale? Y lo que siempre salen muchas cosas. No tengáis, o sea, llevamos 2 años haciéndolo, 3 años, perdón, desde el 2018. Según nos presentan, vais viendo, para eso están las preguntas. Es verdad que el jurado se lo ha leído y puede haber identificado cosas que tú no has identificado, pero por eso no os preocupéis, porque con
que os presentan el plan os surgen dudas de cómo se van a financiar, de cuál es el modelo de negocio, del TRL. Por eso hay distintos perfiles en cada panel, ¿no? Buscamos un equipo de gente experta en negocio, gente más experta en financiación, ¿no? Hay gente que es experta en IP, que en algunos temas más industriales es muy necesario. Entonces, entre todo, siempre surgen dudas, ¿no? Y documentación no vais a tener, ¿vale? Pero, ¿cómo es el documento que nos rellenáis? Pues es un formulario en el que se habla un poco de distintos, o sea, es un clic, como lo veis, se financiaría y os pedimos unos comentarios, ¿no? Para que podérselos enviar, que identifiquen, pues, debería reforzar la estrategia de comercialización, debería buscar una argumentación clara a cómo se van a financiar, la valoración de la empresa, etcétera. Cosas que veáis que son claves, de forma que eso se lo podamos reenviar a la empresa de forma rápida, ¿vale? Entonces, no necesitáis prepararos, no penséis que vais a tener un tiempo necesario, ¿vale? Gracias. Hola, buenos días. El formulario son 2 hojas, ¿no, Luis? O una hoja y media. Como es en Form, son 10 preguntas. Bueno, 10 preguntas, o sea que no es largo, no es eso. A ver, la siguiente persona que ha levantado la mano es José Antonio. Hola, ¿qué tal a todos? Mira, tenía una pregunta con un matiz a lo que ha dicho Luis. La pregunta es, me encontré en la primera sesión una empresa que solicitaba un blended y que parte del blended lo iba a utilizar en el proyecto, porque digamos tenían que construir un piloto y ese piloto requería de más de 2,5 millones de inversión. Entonces, pues al final ellos decían, oye, pues necesito, me invento 5, 2,5 los voy a utilizar durante durante estos 2 años del proyecto en la inversión del piloto, y pido ya esa due diligence o pido la inversión, y parte de esa inversión la voy a utilizar en el proyecto. Entonces, la verdad es que incluso aunque tuvimos la reunión que contasteis cosas y tal, me quedaron dudas y digamos, de cara a esta segunda etapa no sabría muy bien qué decir. Entonces, esa es la pregunta. Y luego lo del matiz que ha dicho Luis, que al final es deseable que haya un venture capital, pero la empresa tiene que hacer que Júpiter y Saturno se alineen para que la ronda sea en un timing a la vez que el proceso y la decisión del EIC, que son estadísticamente no sé cómo es posible. Vamos, gracias. Sí, ahora te respondo a las 2 preguntas. La primera pregunta es ¿se puede hacer eso? Sí, se puede hacer. Lo que hemos visto en las operaciones es como el proceso de grant y el proceso de equity siguen procesos diferentes. El problema que están teniendo esas empresas es realmente lo que tú estás diciendo, alinear Marte con Saturno para poder tener a la vez el dinero del grant y el dinero del equity, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, como el dinero de equity, si no es aun siendo coinversión o siendo convertible, la comisión, si pides 5, no te da 5, ¿vale? Te da primero 1 o primero 2 o primero 2,5 y los otros 2,5 te los da después. Entonces, alinear esas 3 cosas es más complicado, ¿vale? Entonces, ¿se puede hacer? Sí. Lo único que efectivamente tienes que tener claro que esos timings que maneja la comisión te cuadren. Y a la segunda pregunta de cómo alineas esa ronda de lo que tú estás haciendo con los tiempos del EIC, pues efectivamente está siendo uno de los grandes problemas. Es decir, si yo tengo más o menos, porque de nuevo las rondas de inversión llevan sus tiempos y el EIC lleva el suyo, ¿vale? Entonces, para eso lo que quiere hacer la comisión en el futuro, y es un poco lo que va a valer especialmente para los investment only, para los que solo piden equity, es copiar a nuestros queridos inviertes. Ismael, que estáis por ahí, Andrés y Juan, pues la comisión quiere hacer una especie de lo que llaman procedimiento de rapid investment,
en el cual, si es urgente esa inversión, pues salta unos procesos para que la comisión coinvierta cuando hay cierto tamaño, ¿vale? O sea, se va a parecer bastante al proceso que tenemos nosotros en Invierte con ciertos matices. Pero sí, el problema es el timing que tú decías de alinear Júpiter con Saturno. Al final, yo creo que ellos están buscando esa que si ya esas conversaciones están avanzadas, pues para ellos lo más cómodo es ir en el asiento de atrás y completar esa ronda con la parte de grant, pero también con la parte de equity. ¿Vale? Gracias. Susana. Hola, buenos días a todos. Es la primera vez que participo en este proyecto. Soy Susana Roza y me dedico a la comunicación. Tengo dos preguntas, yo creo que muy sencillas. La primera, en cuanto a tiempos. Lo que nos habéis explicado es que tendremos media hora para dar feedback, que empezamos los que nos encargamos de comunicación, y quería saber de esa media hora cómo la distribuimos, o sea, cuánto tiempo voy a tener para dar feedback. Una pregunta. Segunda pregunta, para poder cerrar agenda cuanto antes, ¿cuánto tiempo nos vais a necesitar? En el último mail hablamos de una mañana y sé que nos vais a mandar pronto la agenda, pero para cuanto antes cerrar tiempos. Sí, pues de la media hora, pues los de comunicación entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la situación, y luego en los otros 10 minutos al final soléis necesitar. Y luego en los 20 minutos entre los otros expertos de comunicación. El horario. Los horarios suelen ser siempre, y en este caso es así, a las 9 tenemos una reunión por si alguien tiene alguna cosa técnica a asegurarnos, luego a las 10 empezamos con la primera empresa, a las 12 con la segunda y terminamos a las 2. Y el segundo día empezamos a las 10 con la primera empresa, a las 12 la segunda empresa, y luego tenemos una reunión por si ha habido algún problema o algún elemento que creáis que se puede mejorar para el siguiente simulacro. Por lo tanto, el primer día de 9 a 2 y el segundo día de 10 a 3. El primer día a las 9, teniendo esta reunión tan cercana, no creo que surja muchas cosas. A lo mejor alguna persona que no haya podido estar, ¿no? Pues es el momento de refrescar algún elemento o que surja algún problema. Y luego, cada vez tenemos un número de empresas distintos y vamos acoplando. Hemos reservado 2 horas por empresas porque estar tanto tiempo, hay tiempo libre, quiero decir. O sea, realmente, aunque tengamos 2 horas, no le vas a dedicar a la empresa más de 1 hora y algo. Pero así tenemos tiempo de levantarnos, refrescarnos, porque si no, al principio lo hacíamos uno detrás de otro y casi morimos en el intento. Entonces, hemos considerado que hay que hacerlo con un poquito más de margen para dar buen feedback también al final a la segunda empresa. Y no sé si yo creo que con eso te contesto o te queda alguna otra duda. Suficiente, gracias. Estupendo, gracias. ¿Santiago? Hola, buenos días, Esther. Buenos días a todo el mundo. Una pregunta muy prosaica, ¿vale? Claro, los que somos inversores tenemos nuestro propio portfolio de participadas, algunas se presentan, otras no, ¿no? Podríamos, ya vamos, por lo que Sara, o sea, por lo que le has comentado también a Sara antes, ¿vale? Tampoco vamos a tener mucha información previa sobre las compañías, pero luego durante esos 10 minutos y durante el debate sí que vamos a acceder a información muy delicada de esas empresas, ¿no? Firmamos NDAs y demás. Pero ¿cómo tenéis pensado, o al menos sí que nos gustaría de forma previa, poder ver las empresas que nos asignéis ante posibles conflictos de intereses, proyectos que estemos analizando, empresas que puedan chocar y demás, ¿no? Porque algunos también somos evaluadores de otros entornos, ¿no? Como del propio EIC y tal. Entonces, si nos podéis pasar de forma previa las empresas que son, ¿no? Con algo de detalle. Sé que estamos un montón y que se llega el momento y dices, oye, me abstengo, me retiro, me conecto dentro de 1 hora, ¿no? Que no creo que pase, pero de forma previa para poder prever de alguna manera esos escenarios, ¿cómo os sentís más cómodos? Que también por las propias startups, o sea, que no lo digo por nosotros, ¿no? Sino por los proyectos. Pues mira, hasta ahora hemos tenido pues un par de situaciones
¿no? En la que la empresa, bueno, una de ellas, por ejemplo, uno de vosotros dijo, yo me dedico a lo mismo, o sea, yo estoy asesorando a una empresa en lo mismo y soy parte de la empresa, tengo un tal, y puedo tener un posible conflicto de intereses. Entonces, lo hemos hablado en ese momento, eso era presencial. Pues antes de empezar, hemos hablado con la empresa, mira, trabaja hablarlo con total paz, ¿sabes? Sin ningún tipo de presión, ver si crees que hay incompatibilidad o no. Han hablado y en ese caso la empresa dijo, yo creo que puede aportar. Estuvo y de hecho sacó la financiación. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Que efectivamente ahora hay muchos más inversores y trabajáis en sitios que vuestras empresas pueden ser competidoras. Entonces, lo que vamos a hacer es enviaros lo antes posible, pero es que hasta ayer no hemos sido capaces de cerrar los paneles. Perdonadme un inciso, porque estoy viendo varias preguntas. Os vamos invitando en algunos simulacros sí, a otros no, porque sois bastantes y depende mucho de la temática, ¿vale? También es verdad que en esta primera hemos intentado conocer algunos nuevos, ¿no? Para ir completando y saber cómo funciona, ¿vale? Si la semana que viene tenemos los primeros simulacros, que lo he dicho varias veces y solo alguno de vosotros lo sabíais, otros no, porque no os hemos contactado, además ha sido el verano, que no nos ha dado tiempo tampoco a mandaros un email y deciros, oye, gracias por esto, pero para este primero no os llamamos, ¿no? Alguno me lo ha preguntado por su agenda, otros no habéis podido y hemos llamado a otros, a que en esto que yo quiero que todos tengáis en cuenta que dependemos del número de empresas que vayan a entrevistas. Pues antes hacíamos 4 paneles, hemos hecho 5 paneles alguna vez, creo, porque ha habido muchas empresas. Esta vez solo hay 3, entonces pues cada panel son más expertos. Luego, esta vez hemos tenido un sesgo muy claro a salud, como os hemos enseñado, entonces pues, los que estáis trabajando más en salud, pues habéis tenido más llamada. Entonces, y que no sintáis ni que no contamos con vosotros, sino que es que unas veces sí y otras no, y que lo vamos haciendo según vamos viendo las necesidades, ¿vale? Para equilibrar el panel. Entonces, por el tema de incompatibilidades, alguna empresa ya nos ha dicho, no nos gustaría que tuviéramos este tipo de fondos y en función de eso hemos variado. El lunes les vamos a enviar a todas, hoy, si nos da tiempo cuando terminemos, quienes están en el panel para que ellos puedan establecer algún tipo de compatibilidad y os haremos llegar a vosotros también las empresas para que podáis también indicarnos y ver cómo lo solucionamos. Y esto, bueno, pues lo solucionamos, intentamos hacerlo sobre la marcha. Pensemos que lo normal es que esto se organiza en una semana, 10 días. Esta vez han sido 10 días, pero con un verano por medio. Hemos tenido más tiempo, pero menos disponibilidad, porque unos estabais de vacaciones, luego estábamos nosotros, luego han surgido problemas y ha habido que cambiar agendas, ¿no? Entonces intentemos todo, pues eso, hablarlo y flexible. Si alguno cree que tiene que contarnos algo, de verdad, llamarnos y no tengáis ningún problema, porque esto funciona porque hay confianza plena y no tiene que haber, pues eso, si una empresa empieza a sentir que su información no está tratada bien, pues es peor para nosotros. Y al contrario, ¿no? Si consideran que cualquiera de vuestros fondos vuestras famas son malas. Entonces yo creo que entre todos tenemos que conseguir que este sistema siga funcionando y que no tengáis miedo de decirlo, no, mira, yo no puedo participar aquí porque puedo tener incompatibilidad con esta empresa, pues no lo decís y no hay ningún problema, ¿vale? Sara, me dices el 8 y el 9. El 8 empiezas a las 10 con las empresas y terminas a las 2. Y el 9 de 10 a 3, ¿vale? Es que he visto tu mensaje. Vale, sí, pero vale, pues perdona, es que... luego hablamos, porque yo no estoy aquí. ¿Cómo? Vale, luego hablamos. ¿Te parece? Vale, luego hablamos. Venga. Vale, ¿qué más? Ya no hay nadie con...
Sí, Santiago ya no, ¿no? Ya. Vale. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Nadie? Bueno, pues nada, por mi parte, no sé si Luis o Lucía quieren decir algo y si no, pues nos vemos el 8, nos vemos los que os hemos invitado y el resto pues seguimos en contacto, ¿vale? Gracias. Fenomenal, muchas Gracias. Adelante. Hasta luego, adiós. Muchísimas Genial, gracias. muchas gracias. Esther, ¿dónde quedaba colgado la presentación? Luego Perdóname. la mando. Vale, genial. No sé si la puedo subir aquí, os la subo y si no, os la mando, no os preocupéis, ¿vale? Gracias. Gracias. Hasta luego, muchas Hasta gracias. Gracias. Adiós a todos. Encantada de veros. Chao. Chao.